radiotv.mx. La oreja te ve y el ojo te escucha. radiotv.mx. 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 A continuación, radiotv.mx presenta Hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Head Coach Radio. Un placer poder platicar en este espacio en Radio TV acerca del fútbol americano y muy en especial acerca del fútbol americano de nuestro país, que afortunadamente se juega demasiado, aunque en los medios no aparezca mucho. Se juega mucho fútbol americano en nuestro país y para eso creamos este espacio para hablar de lo que es el fútbol americano nacional. Ahora, por supuesto, por el momento en el que nos encontramos en la época del año, hablamos sobre todo de la Liga Mayor de nuestro país. Un placer estar con todos ustedes. Por cierto, quiero agradecer enormemente la cantidad de visitas que tuvimos en el programa pasado. Fue el programa en el cual más gente nos pudo escuchar y ver. Ojalá y este programa sea lo mismo. Mantendremos esta tendencia de estar generando debate, polémica, comentarios en torno a temas sobresalientes de nuestro fútbol americano. Usted tendrá su propio punto de vista y ya conoceremos si los comparte o no, y para ello tenemos redes sociales. Puede escribirnos en Twitter en @Gabo Pacheco 16, 16 es con número, repito, @Gabo Pacheco 16, ahí podré pues recibir todos sus comentarios a favor o en contra en torno a lo que comentemos en este programa dedicado al fútbol americano. Gracias a Magda Evaristo, que está como siempre en la producción, y aquí en la conducción me acompaña ya como desde hace varias semanas Javier Rojas. Javier, bienvenido. Amantes del emparrillado colegial nacional, pues con el gusto de siempre, como ya bien lo comenta Gabriel, en este momento en el que la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano ya se encuentra en la postemporada, tanto en conferencia nacional como en el máximo circuito, y bueno, hay gratas sorpresas, Gabriel. Así es, vamos a comenzar, Javier, para no perderlo de vista de los resultados que se dieron el fin de semana, ya para entrar de lleno a las preguntas candentes que tenemos esta semana y que la afición que todavía desconozca algunos resultados, pues los tenga frescos. Así es, pues precisamente en orden cronológico vamos a comenzar con las actividades que se dieron el día viernes por allá en San Nicolás de los Garza, específicamente en el emparrillado del Gaspar Más, donde los auténticos Tigres, a diferencia de lo que sucedió en temporada regular, ahora lograron vencer con claridad a las Águilas de Chihuahua, 36-3, donde pues los ajustes defensivos fueron los que neutralizaron a las Águilas de Chihuahua y por eso la diferencia en el marcador. Nada más comentar, Javier, Chihuahua permitió 36 puntos sin respuesta. Ganaban 3-0 y después todo fue del equipo de los auténticos Tigres. Y ahí está la respuesta, aquel safety polémico. Los auténticos Tigres se cobraron y caro ese mensaje que les mandaron que no les gustó nada. Así es, muchos pensaban que las Águilas de Chihuahua iban a tener un mejor desempeño y que tenían un nivel mucho más cercano al que tienen los auténticos Tigres. Sin embargo, vemos que el resultado nos dice que precisamente fueron más de 30 puntos sin respuesta y por supuesto, además de no tener respuesta, pues la misma diferencia
en el marcador. Algo similar a lo que sucedió un día después, allá en el rumbo de Ciudad Universitaria, de la capital de la República Mexicana. Los Pumas de Ciudad Universitaria le hicieron los honores a los Linces, y vaya que le hicieron los honores, porque también los derrotaron 38 puntos por 7, una diferencia de más de 30 puntos que por supuesto marca que ambos favoritos por algo están en la final. Sí, ya platicaremos sobre lo bueno, lo malo que representa para la ONEFA el que por quinta ocasión consecutiva lleguen estos dos equipos. Pumas fue otra vez superior a los Linces y finalmente a la final sí llegan los dos mejores, eso es un hecho. Ya en lo que corresponde a la Conferencia Nacional, los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila visitaron el estadio Eugenio Albizu de los Correcaminos de Ciudad Victoria y también logran obtener un buen resultado. 38 puntos por 20, se hizo válido tu pronóstico, Gabriel, por más de 10 puntos de diferencia, y con eso, por supuesto, dan un paso importante para la postemporada. Sí, porque con esto amarran semifinal en casa, reciben a los propios Correcaminos de Ciudad Victoria, pero si en Victoria lograron este triunfo tan importante, pues espera que en casa, en el Jorge Castro, sea también un triunfo para los Lobos y avancen a la final, que sería de visita en caso de ganar a Acatlán. Los otros correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero del plantel ubicado en Reynosa, le hicieron los honores a los colibríes de la Universidad del Pedregal. Unos colibríes que, bueno, dieron algunos indicios de buen desempeño durante toda la temporada, pero terminan con una derrota dolorosa también, 30 puntos de diferencia, 35 puntos por 3, algo que estaba dentro de los pronósticos, pero bueno, los colibríes ya un poco desangelados, Gabriel. Sí, los colibríes comenzaron muy bien, pero terminaron muy mal, y ojalá se les siga dando apoyo a este programa de fútbol americano y pues se mantenga para el 2014. Creo que hay mucho que trabajar, pero ya si desde hoy se empieza a planificar lo que será el 2014, puede venir cosas interesantes para ellos. Ojalá haya apoyo. Ya por la tarde, allá en la capital del Estado de México, la capital mexiquense, los Potros Salvajes tuvieron uno de los mejores encuentros de la temporada, a pesar de caer 10 puntos por 9 ante Pumas Acatlán, pero por supuesto que era un duelo adelantado de postemporada. Sí, un duelo que no definía nada, ya sabían que se iban a enfrentar a los 8 días, ya sabían que iba a ser en casa de los Pumas Acatlán, por lo tanto los dos equipos jugaron a medio ritmo. Hay un lesionado ahí, me parece, de gravedad de los Potros Salvajes a la defensiva, que pues va a ser una baja importante para el duelo del viernes. Lo importante y destacable en este partido es que Acatlán logró terminar invicto la temporada regular y obviamente eso pues va a la estadística y ahora esperan coronarlo con el título. Así es, sobre todo que se han enfrentado recientemente en postemporada en la Conferencia Nacional, y vaya que poco a poco la rivalidad ha crecido con estos Potros Salvajes y los Pumas de Acatlán. Y otros que tuvieron un buen resultado fueron los Halcones de la Universidad Veracruzana, la cuna del fútbol americano en nuestro país, la ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz. Los Halcones visitaron a los de otro puerto, a un puerto del Caribe mexicano, los Leones de Cancún, y pues creo que es una de las sorpresas en esta jornada, ya que la diferencia fue de 34 puntos por 0, una blanqueada que pues marca que los Leones en realidad terminaron peor de como comenzaron, y por otro lado, los Halcones terminaron mejor de lo que se esperaba. Sí, fue desastrosa la temporada para la Náhuac. Afortunadamente para ellos ya terminó, qué pesadilla, y felicidades a Veracruz, termina una generación muy importante del equipo de los Halcones y lo hicieron con victoria. Así es, y también algo que ya empieza a llamar la atención en el caso de la UNEFA, pues ya estamos viviendo la postemporada en ambas conferencias, y por otro lado también está la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas en el fútbol americano, en la conferencia Premier, donde pues se dieron prácticamente los pronósticos que dimos la semana anterior, donde Puebla visitó la Perla de Occidente para derrotar los Borregos de Puebla, los Borregos Tapatíos, 21 puntos por 13 en un cotejo que era pronosticable. Sí, un partido muy parejo, pero que al final el equipo de Puebla demostró que en el 2013 tiene el mejor nivel con respecto a los equipos que conforman la Conferencia 2 de CONADEI. En el duelo capitalino, allá en el rumbo de Interlomas, los Leones de la Universidad de Anáhuac y los Borregos capitalinos se enfrentaron, y por supuesto que los Leones se quedaron con el triunfo, 24 puntos por 13, al igual que los Borregos del Campus Estado de México, que visitaron el rumbo de Santa Fe y derrotaron a sus hermanos 33 por 6. Aquí sí llama mucho la atención la diferencia.
Sí, se esperaba a lo mejor un poco más parejo, pero es un hecho que Santa Fe tuvo una temporada adversa. Fue su primer año en la conferencia más fuerte de CONADEIP. No le fue nada bien. Hay que seguir trabajando con mucho más ahínco y planificación en Santa Fe. Sabemos de la calidad del coach eh, Diego García Mirabete, perdón, y de todo su staff, pero no fue suficiente este año para ser competitivos en esa conferencia. Habrá que esperar si el próximo año se mantienen en este grupo o regresarían a la conferencia número 2. Pero sí, termina la temporada para Santa Fe. La verdad, una temporada muy complicada, adversa, en donde el aprendizaje que pudieron adquirir pues será lo fundamental para pensar ya en el próximo año. A los que tampoco les fue nada bien fue a los equipos de Sonora. Por un lado, los Potros Itson cayeron contra los Cimarrones de Tijuana, 35 puntos por 25, 10 puntos de diferencia. Y sus rivales, los Búhos Unison, también cayeron allá en Mexicali ante los Zorros locales. Ambos equipos sonorenses fueron de visita y creo que no les fue nada bien en sus visitas, ¿no? Y con eso ya está definida la final, Javier, de ese grupo, que es el grupo del Pacífico, la conferencia 3. Y vienen cosas interesantes porque pues me parece que sí es en cierta medida sorpresa lo de los Zorros, que estarán enfrentando al equipo de los Cimarrones en lo que será el campeonato de la División 3 o Conferencia 3 de CONADEIP. Y de hecho fueron el equipo 1 y 2 precisamente del Grupo Libertad o de la Conferencia Libertad, por lo cual pues llegan también los favoritos, al igual que sucede en la UNEFA, ¿no? Muy bien, ¿y son todos los resultados? No. No, por supuesto que falta el juego estelar, donde había mucha efervescencia para saber si el mejor equipo del país en la actualidad caía en cuanto a su calidad de invicto, y por supuesto que así se dio. Los aztecas de la Universidad de las Américas de Puebla visitaron la Sultana del Norte, allá a los borregios, como se les llama cariñosamente, y cayeron 17 puntos por 7, aunque había algunas protestas ahí por el arbitraje. Sí, es impresionante cómo un equipo que promedia más de 50 puntos por partido fue limitado a un solo touchdown. Eso fue increíble. Y necesitaba Borregos Monterrey ganar por 17 de diferencia para que la final o la posible final cambiara de sede y se fuera a Monterrey. Ellos terminaron como 1 y Aztecas como 2 general. Al final les faltaron 7 puntos, un touchdown. Así que a pesar de que no terminan invictos en temporada regular los Aztecas, sí mantienen el primer lugar y con ello la posibilidad de jugar la gran final en casa. Me llamó mucho la atención esta situación que mencionaba al principio de la manera en que contuvieron al explosivo ataque de la UDLA. Me parece que también la UDLA no jugó ya al nivel que lo venía haciendo. Se cuidó muchísimo sabiendo que 17 puntos de diferencia eran importantes. Y al final, aunque pues no fue mucho, sí se quedó corto Borregos Monterrey. Y será otra cosa. Cuando los aztecas jueguen postemporada y en casa, será un resultado distinto. Y regresarán, me parece, a los marcadores abultados que han tenido, independientemente de que en postemporada a lo mejor se cierren las diferencias. Sobre todo que recordemos que en la primera vuelta de esta conferencia, pues se enfrentaron precisamente allá en el Templo del Dolor, en Cholula, y la diferencia fue abismal, 51 puntos contra 34. Así es. Bueno, pues ahí están los resultados que se dieron este fin de semana, tanto en la UNEFA como en CONADEIP. Lo que es la Conferencia Nacional de UNEFA y todos los de CONADEIP ya llegaron a su fase final. De hecho, el último grupo de independencia de CONADEIP estaba en postemporada. Ya decimos, va a haber un campeón la próxima semana. Y la conferencia de los 8 grandes fueron semifinales. Y pues ya conocemos una vez más a los que estarán disputando el campeonato. Y aquí con esto comenzamos las preguntas candentes, Javier, en torno a ONEFA. Se vuelve aburrido la competencia en ONEFA cuando por quinta vez de manera consecutiva los mismos equipos disputan la final. Auténticos Tigres y Pumas EU otra vez, para no variar, van a jugar el juego de campeonato. La pregunta concreta es, ya la ONEFA está más que aburrida y pues ya dejó de ser interesante para la afición. Aquí me gustaría hacer el comentario desde 2 puntos de vista. Por un lado, lo que creo de manera personal, para mí sí es un tanto aburrido el ver que durante prácticamente un lustro o más, únicamente hemos visto 2 equipos en la final, en cuanto a al máximo circuito de la UNEFA. Hace algunos años estábamos platicando con algunos coaches y uno de ellos argumentó
que el fútbol americano en México era la única liga en el mundo donde se sabía quién era el campeón del año anterior, de este año y del siguiente. Después hubo una separación, por supuesto, y ya únicamente se lo han dividido entre los dos equipos felinos. Por un lado los Pumas universitarios y por otro lado los Tigres, también universitarios, pero de Nuevo León. Y desde mi perspectiva se ha vuelto un tanto aburrido. Sin embargo, he platicado con personajes de diferentes instituciones educativas y a ellos les ha parecido atractivo y dejan de lado quién sea el campeón o el subcampeón, y por otro lado se enfocan a que los diferentes programas crezcan. Ejemplos tenemos la Autónoma de Tamaulipas, ahora ya con dos representantes, por otro lado los Linces del Valle de México representando a las instituciones privadas, pero es lo que ellos contemplan. Incluso algunos programas como el de Centinelas también considera precisamente el ser rival de estos programas en crecimiento también. Lo que creo más que aburrido es que el público y la gente de fútbol americano lo que percibe es que pasa a segundo término quién sea el campeón y subcampeón. Como que aíslan a esos dos equipos y por otro lado en lo que se enfocan es en ver la evolución de los otros programas. Pero sabemos que muchas autoridades, por supuesto, se basan en los logros deportivos que tengan sus equipos y eso puede repercutir en algún momento en los programas de fútbol americano. Pues cuando tienes por quinta ocasión a los mismos contendientes para la gran final, pues obviamente creo que ahí sí le quita todo lo atractivo, todo lo interesante que es el mundo del deporte, que es esta parte de la incertidumbre, de semana a semana no saber quién va a ganar y por supuesto no conocer quién va a disputar el campeonato. Los últimos que tienen la culpa, por cierto, son los auténticos Tigres y los Pumas de Ciudad Universitaria. Son los dos programas que mejor han trabajado en la ONEFA en los últimos años y los resultados se ven no solamente en Liga Mayor, sino también en categorías juveniles, intermedia, en donde también se han dedicado a disputar finales, excepto la intermedia de este año, en donde Pumas ya no llegó y sí llegaron los Linces. Es la sexta final que llegan los dos, pero en el 2008 no se enfrentaron entre ellos. El equipo de los auténticos Tigres midió fuerzas con los Borregos del TEC de Monterrey y los Pumas contra las Águilas Blancas. Desde el 2009 siempre se han enfrentado. En casi todos los casos ha sido la sede de Monterrey, eso también ha sido interesante, o ha sido lo poco interesante que ha tenido el campeonato, de definir en dónde va a ser la final, que realmente lo que la gente ahora ha comentado es un solo partido es el atractivo en ONEFA, en la conferencia 8 grandes. Pumas contra auténticos Tigres, porque son equipos con un nivel muy parejo, pero además porque cuando se enfrentan en temporada regular definen en dónde va a ser la sede. Este año vuelve a ser por tercera vez, además, de manera consecutiva en Monterrey, y ya se confirmó que es el Estadio Universitario o Volcán de allá de Nuevo León. Por supuesto que se vuelve predecible, por supuesto que se vuelve poco atractivo, eso me queda muy claro. Desafortunadamente, no es una tendencia nueva en el fútbol mexicano en nuestro país. Ya sabíamos quiénes iban a llegar o quién iba a llegar a la final cuando estaba la unificación de las ligas, el TEC de Monterrey. Lo único era conocer cuál era su rival, si los Aztecas de la UDLA, si el TEC-SEM o los auténticos Tigres en los últimos años que lograron hacerlo. Porque además ningún otro lo había conseguido ser rival del TEC de Monterrey en la final. Pero ya sabía uno que los Borregos Salvajes iban a estar en la gran final y solamente el atractivo era conocer quién iba a ser su rival de los Borregos Salvajes. Es un problema del fútbol mexicano en nuestro país y que creo que no se ha logrado atacar desde el fondo. Y muchos hablan de cuestiones de presupuesto, que tanto auténticos Tigres como Pumas CU tienen mayor presupuesto que los demás equipos y por ello son ahora los que dominan. En su momento se hablaba del tema de las becas, que los Borregos Salvajes de Monterrey eran los que tenían la posibilidad de becar y hacer prácticamente una selección nacional y por ello se llevaban siempre las finales, como además sigue ocurriendo dentro de su propia liga. No se ha atacado, sean las becas, sea el presupuesto, sea los buenos coaches, sean los buenos jugadores, no se ha atacado el problema de fondo en nuestro fútbol americano, que es el de equidad. Y creo que mientras tengamos programas que cada año están en la tablita porque no saben si van a continuar, y doy nombres, Centinelas, Frailes, por ejemplo, hay otros que tienen ya su presupuesto designado para el próximo año cuando todavía no termina la temporada. Y son programas que además han dado continuidad a los entrenadores en jefes y que han mantenido en gran medida el staff con el cual han trabajado en los últimos años.
Y otro de los grandes problemas de fondo es que hay entrenadores que son de tiempo completo y hay entrenadores que tienen su trabajo adicional al fútbol americano y entonces no le dedican el 100% a ese deporte. Lamentablemente, nuestro fútbol americano es muy disparejo en ese sentido. No es competitivo porque no tenemos programas en igualdad de circunstancias, ya sea por becas, ya sea por presupuesto, ya sea por coaches de tiempo completo o no, ya sea por entrenadores que trabajan muy bien y otros que nada más van a cobrar, pero al final encontramos que nuestro fútbol americano tiene unos cuantos contaditos de muy buen nivel y todos los demás que vienen a ser comparsas de esos de muy buen nivel. La solución, dicen muchos, es la reunificación. ¿Qué pasaría si está el TEC de Monterrey, la UDLA, el TEC SEM, TEC Toluca, el equipo de Auténticos Tigres, Pumas, tal vez Linces y Chihuahua, que son los semifinalistas en los 8 grandes, compitiendo por un mismo campeonato? Creo que sí se nivelarían las cosas, pero creo que los borregos salvajes estarían una vez más en las grandes finales y tendríamos a los demás peleando por un lugar para conocer quién va a ser el rival. Porque, repito, no hay equilibrio. Está poco equilibrado, está disparejo el tema de los presupuestos, el tema de las becas, inclusive en los propios sistemas tecnológicos, por ejemplo, y eso lo único que genera es que nuestro fútbol americano sea predecible, no de hoy, no de hace 5 años, sino desde hace muchos años. Es muy predecible lo que va a pasar en nuestro fútbol americano. A nosotros nos encanta porque somos asiduos seguidores y siempre tenemos la esperanza de que algún equipo le va a pelear a los grandes, pero desde hace 5 años, por lo menos en ONEFA, no ha habido quien lo haga. No sé si quieres concluir en algo, Javier. No, por supuesto, algo que tocas entre líneas fue que precisamente recordemos que el Clásico del Norte entre los Borregos de Monterrey y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León se enfrentaron en la pretemporada y la victoria fue precisamente para los Borregos Monterrey. Entonces, automáticamente esto nos lleva a que es predecible. Si en el momento de haber unificación, ya sabemos quién pudiera ser el campeón y sabemos que el único que le pudiera debatir serían los aztecas. Yo creo que algo que comentamos la semana pasada, creo que al igual que se hace en otras disciplinas y en otros países, se debe de contemplar cuál es la razón de ser de cada uno de los programas de fútbol americano. Recordemos que hay algunos donde se busca que sea formativo para los alumnos de la institución. Hay otros donde se busca que sea de alta competencia y no importa si el equipo lo compone gente externa a la institución. Yo creo que es en lo que se deben de sentar a platicar los de pantalón largo para poder platicar administrativamente cuál es el objetivo de cada uno, porque de lo contrario seguiremos teniendo esa disparidad en cuanto a los resultados y poco a poco, por supuesto, eso impide, además de que provoca que no haya crecimiento, también impide que haya programas en otras instituciones. Recordemos que en algún momento ya hace bastantes años, más de 2 décadas, hubo incluso equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues obviamente que costos, rivalidades y resultados impiden que haya ese crecimiento del fútbol americano. Y al no haber crecimiento, no hay desarrollo. Y al no haber desarrollo, se va hacia atrás, ¿no? Sí, en ese momento, por ejemplo, en CONADEIP, los aztecas son los que dominan, están como primer lugar, aunque perdieron este fin de semana contra el TEC de Monterrey, pero creo que no va a cambiar tampoco en nada la final de CONADEIP, va a ser aztecas contra el equipo de Borregos. ¿Qué ha pasado en CONADEIP? Ha habido 3 equipos que han disputado las finales. Borregos Monterrey, Borregos SEM y Aztecas. Entre esos 3, todas las finales. Y del otro lado, pues ha sido Auténticos Tigres y Pumas CU. Le quitas a Pumas CU y a Auténticos Tigres a la ONEFA y a lo mejor las finales siempre van a ser Linces contra Burros o Linces contra Águilas Blancas y no va a salir de ahí. Le quitas esos 3 y a lo mejor vas a tener a Chihuahua con Frailes y con Centinelas. Pumas Zacatlán, posiblemente. Y Pumas Zacatlán. Pero, es decir, está estratificado nuestro fútbol americano. Están los grandotes, los de en medio y los de abajo. Y entonces, aunque tú los vayas quitando, finalmente siempre se vuelve predecible en ese sentido quién puede ser el campeón. Y lo que pretendemos o lo que nos encantaría, nos gustaría que todos estuvieran, o por lo menos un buen número de equipos en un nivel muy parejo, muy similar, que muchos indican que este año hay niveles similares entre equipos de CONADEP y equipos de la ONEFA, pero la verdad, yo sigo creyendo que si hubieran jugado juntos
los equipos de ONEFA con los equipos de CONADEP, Aztecas de la UDLECTEC de Monterrey están por encima de todos este año y sería de todas maneras la final. A lo mejor los resultados serán más parejos y no tendremos palizas durante la temporada regular, pero sí los veo ellos muy fuertes, muy poderosos, por encima inclusive de los dos equipos de la UNEFA. Bueno, vayamos a la siguiente pregunta, Javier. Semana en donde Águilas Blancas ha dado la nota de manera indirecta porque todo se ha manejado a nivel rumor. Ahora ya se empiezan a confirmar algunas cosas. La pregunta directa es, Edgar Zapata, corredor ofensivo, y Adolfo Jamal como coordinador defensivo, que este último, según se informa, ya firmó con las Águilas Blancas y Edgar Zapata estaría por hacerlo. Dos grandes entrenadores, dos leyendas como jugadores, uno en Cóndores, Jamal, y el otro en la UDLA como Edgar Zapata, pero además que se han consolidado como entrenadores, como coordinadores. Llegarían a las Águilas Blancas. Digo que el segundo, Jamal, parece que ya está confirmado. La pregunta es, ¿esto soluciona la crisis que vive Águilas Blancas, Javier? La llegada de estos dos grandes coaches. La respuesta sería parcialmente. Sí, parcialmente. ¿Por qué? Sabemos de la calidad de entrenadores que son estos dos coaches, pero cabe destacar que si algo distingue a tres instituciones, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y por supuesto el Instituto Politécnico Nacional, es la tradición y el arraigo con su comunidad. Estos dos entrenadores, como bien lo comentas, uno de extracción universitaria, el otro de extracción poblana en términos de fútbol americano, en realidad resuelven, o bueno, eso lo veríamos con el paso del tiempo, aportan en términos de solución en cuanto al aspecto deportivo. Sin embargo, al provenir de otras instituciones, ¿qué tanto fortalece la identidad? Aquí lo pondríamos en la posición de duda. Vamos a ver qué sucede. De entrada, que se confirme la contratación de ambos entrenadores y si ya está confirmado, bueno, también esperar a que den resultados. Porque ese es el siguiente. ¿Qué tanto su calidad de entrenador va a permear hacia que el alumnado del Instituto Politécnico Nacional forme parte del equipo o únicamente, como en otros programas, se va a hacer una selección de jugadores sin importar de dónde provengan y con ello formar un equipo competitivo deportivamente hablando que obtenga resultados deportivos, pero no académicos ni de formación integral, que es lo que se busca al interior de las instituciones educativas? Yo creo que tanto Adolfo Jamal como Edgar Zapata vendrían a inyectarle una cara muy distinta al equipo de las Águilas Blancas. Y ya de entrada, esa inyección sería muy positiva para Águilas Blancas. Esta es la crisis que vive el equipo de Santo Tomás, que el que se manejen estos nombres de estos grandes entrenadores viene a generar una motivación y un ambiente distinto ya en torno al equipo, positivo. Los dos están comprobados durante muchos años su calidad, su capacidad. Edgar Zapata hace un par de años que salió de los Pumas y volvió a la ofensiva de los Pumas espectacular. Es más, creo que el mejor coordinador ofensivo que existe en México en este momento se llama Edgar Zapata. Y Adolfo Jamal me parece que es uno de los mejores corredores defensivos que hay. En el Tec Toluca hizo grandes cosas como entrenador en jefe. El proyecto de Los Ángeles del DF tuvo buenos resultados y con poco material humano con Adolfo Jamal al frente. Creo que sería muy positivo para Águilas Blancas y creo que los resultados vendrían, sí, hasta septiembre, pero comenzarían a gestarse con el número de jugadores que verían a las Águilas Blancas si se quedan estos dos coaches como una opción para jugar su liga mayor, porque los dos tienen un prestigio, los dos tienen un reconocimiento, los dos tienen una calidad comprobada en el fútbol americano, pero coincido contigo, no es suficiente con ellos dos. El material humano que tiene ahora Águilas Blancas, ni con estos grandes coaches sería suficiente para ser los campeones o por lo menos llevarlos a postemporada. Salir de la situación que están, sí, creo que ganar más de un partido sí podrían hacerlo estos coaches, pero ser protagonistas realmente es muy complicado. Necesitan comenzar a trabajar desde antes que termine el año, una vez que ya estén los dos más que firmados, y
ellos también empezar a buscar, reclutar, ver la situación del equipo, qué posiciones son las más débiles y comenzar con ese trabajo de reclutamiento que le ha dado grandes resultados a otros equipos. Obviamente, aquí entraremos en una polémica de, bueno, tú Águilas Blancas fuiste uno de los equipos que se quejó por el reclutamiento que hacen otros equipos como Tec de Monterrey, como Aztecas, y ahora tú harías lo mismo para salir adelante. Y si alguien sabe de reclutamiento es Adolfo Jamal, Tec Toluca, y si alguien sabe de reclutamiento es Edgar Zapata, Aztecas de la UDLA, y también en los Pumas, que también se llevó gente importante para reforzar el equipo. Acá el punto es no lastimar, que es una de las quejas, creo, no lastimar a equipos que sean semilleros de otros en Liga Mayor, sino buscar en los clubes, en aquellos en donde no tienen equipo de Liga Mayor y donde pues pareciera, perdón la expresión, pero el mercado, ¿no? Para que todos los reclutadores vayan a buscar jugadores y les ofrezcan las mejores oportunidades, tanto educativas como deportivas. Creo que sí vendría una mejora importante en Águilas Blancas con estos entrenadores, pero no sería la única solución. Hay mucho que trabajar en torno a los semilleros, en torno al reclutamiento, para que Águilas Blancas vuelva a ser protagonista. No son los únicos coaches que se mencionan, también Javier Treviso, Héctor Toski, son parte de los nombres que se están manejando como posibles entrenadores de las Águilas Blancas. Si se confirman, créanme que Águilas Blancas va a poner la primera piedra para volver a ser equipo protagonista. ¿Para qué construirlo? Con una piedra pues no será suficiente para tener una casa. Y finalmente, Javier, la última pregunta sigue siendo del mismo tema. ¿Se vale que Águilas Blancas ahora esté volteando a entrenadores que no tienen nada que ver con el Instituto Politécnico Nacional, ni con su pasado como entrenadores, ni con su pasado como coaches, e inclusive que esté volteando a ver entrenadores que jugaron o estuvieron en el archirrival como fueron los Pumas, los Cóndores en el caso del coach Jamal? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Qué opinas al respecto? Creo que esa polémica va incluso más allá de las Águilas Blancas. En realidad creo que tendríamos que abordarlo con respecto al fútbol americano en general, al menos desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque hay instituciones que ya mencioné, como lo son la Autónoma de Nuevo León, la Nacional Autónoma de México y el Politécnico Nacional, y por supuesto hasta los Borregos del TEC de Monterrey, donde son instituciones, son 4 equipos que representan a instituciones que tanto académica como deportivamente tienen un arraigo muy longevo, tienen un arraigo muy grande y por supuesto una tradición e identidad que defender. Ante ello, si bien hay otros programas, como ya los mencionaste, como el caso de Centinelas, los mismos Linces, Potros Salvajes y demás, que no tienen tanto arraigo, estos equipos, los últimos que mencioné, por supuesto que sí pudieran hacer la contratación o el sentir el apoyo precisamente de coaches de otras instituciones. Pero en lo personal considero que las primeras 3 mencionadas tienen suficiente material humano dentro de sus entrenadores, exentrenadores, por supuesto exjugadores que pudieran hacer precisamente ese trabajo. Prueba es que en el caso de los Linces del Valle de México, prácticamente la mitad o tal vez más de su staff de coacheo es de extracción politécnica. Entonces, creo que dentro de diferentes equipos hay material humano para que fortalezcan no nada más a las Águilas Blancas, sino incluso también a los Burros Blancos. Pero desafortunadamente hay una frase que dentro del ámbito politécnico se dice, tal vez hasta de broma, pero pues de broma en broma la verdad se asoma. Dicen que el peor enemigo de un politécnico es otro politécnico. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente entre ellos se han obstaculizado y vemos que a lo largo de 2 décadas en el fútbol americano eso también se puede vislumbrar. Entonces, tal vez ante esa premisa es que las autoridades estén volteando a otros equipos, a otros entrenadores de otras instituciones y bueno, en lo personal no me parece algo tan respetable o tan concebible considerando la historia, por supuesto, que tienen las Águilas Blancas y los Burros Blancos desde la perspectiva histórica del instituto y del deporte. Pero finalmente si se quiere justificar con resultados deportivos, pues creo que es válido, ¿no?
Estoy de acuerdo en esto último que dices. Creo que si Águilas Blancas logra el protagonismo que perdió, si Águilas Blancas logra en menos de 3 años un nuevo campeonato, señores, no me importa de dónde vengan los coaches. Finalmente, la afición e inclusive los estudiantes del Politécnico, porque muchos aficionados de Águilas Blancas no están en el Poli, pero tienen ese cariño por el equipo, volverían a sentirse orgullosos de su equipo. Creo que aquí el tema es la manera en la que representas a mi institución. Y independientemente de que vengas de los Cóndores o de la UDLA o de algún otro equipo, pero si al trabajar en mi institución estás haciendo cosas grandes por mis colores, por mi nombre, obviamente siempre va a ser aplaudible. Y lo veo, por ejemplo, en el caso de la academia. Si llegaran profesores, científicos, investigadores de otras, egresados de otras escuelas, pero trabajaran para el Politécnico, para levantarlo, para que fuera la mejor en esa área de investigación o de ciencia, pues por supuesto es el nombre del Politécnico el que va a sobresalir, no el pasado de los coaches e inclusive no el pasado de algunos jugadores que pudieran también venir de otros equipos, como ya ocurre y como pudiera reafirmarse si es que hay un reclutamiento ambicioso con estos entrenadores que saben además hacerlo muy bien. En ese sentido creo que no tiene nada que ver la procedencia de los coaches. Lo que es un hecho o lo que sería un hecho ante todo esto es que la cabeza sí sería un exjugador de Águilas Blancas, Héctor López, y sus coordinadores ya no tendrían ese pasado politécnico, pero sí mantendrían por lo menos en el líder ese pasado directo con las Águilas Blancas, con el Guindy Blanco, y pues él se llenaría de este tipo de entrenadores que tienen otro tipo de pasado, pero si vienen a aportar para que renazca y se genera otra vez este sentimiento de respeto y credibilidad por las Águilas Blancas, me parece que es una extraordinaria decisión. Y ya en otros programas habrá oportunidad, una vez además que se confirme todo esto, Javier, que no se queda nada más en el plano de rumores, oportunidad de saber si hace 2 semanas a la hora de que desaparecían las Águilas Blancas, cómo es que de un día para otro no solamente no desaparecen, sino además se está apostando por entrenadores que cobran y cobran muy bien en el fútbol americano, porque su calidad es tan reconocida que por supuesto son personajes que tienen sueldos muy altos, muy importantes por los resultados que han dado en los equipos que han estado. Entonces, podríamos platicar ya en otro programa cómo se pudo dar este cambio de 360 grados de una semana a otra prácticamente, de hablar de la desaparición de Águilas Blancas y ahora de hablar de entrenadores que en cualquier otro equipo podrían ser entrenadores en jefe, de hecho ya lo fueron algunos de ellos, y que ahora estarían conformando un staff bastante competitivo y que desde el 2014 de trabajar en conjunto y trabajar con orden, podrían hacer que las Águilas Blancas vuelvan otra vez a ser competitivas. ¿Algo que quieras agregar, Javier? Sí, ahorita que comentas el aspecto presupuestal con respecto a lo que pudieran manejar en esta reestructuración, de concretarse, pues puede ser la administración por objetivos, la que empresarialmente se le llama como APO, donde lo que se busca precisamente es, ok, soltamos el presupuesto, pero ¿cuál es el objetivo? Lograr qué específicamente, en términos de números, en términos duros, ¿qué es lo que hay que lograr? Si se logra, seguimos adelante. Si no, gracias por participar. Bueno, ya para despedirnos, Javier, vienen las semifinales en la Conferencia Nacional. El equipo de los Potros Salvajes visita Pumas Zacatlán. Me quedo con Pumas Zacatlán por 10 de diferencia. Creo que en el papel Pumas Zacatlán debería de ganar por mucho mayor margen, pero daremos también el mismo pronóstico. ¿Por qué? Porque ya se vio en la jornada anterior, donde también se enfrentaron estos dos equipos. Pero también el día viernes, un poco más tarde, ya por la tarde-noche, allá en San Nicolás de los Garza. Si quieres, damos la otra semifinal primero y después la final. Ah, perfecto. La otra semifinal es Lobos. Ese se jugará el día sábado, el día sábado allá en el Estadio Jorge Castro, allá en Coahuila, donde los Lobos van a recibir a los Correcaminos Victoria, donde creo que los Lobos ganarán también por una diferencia de 14 puntos. Sí, mira, si en Victoria ganaron por 18 de diferencia, creo que en Saltillo lo van a hacer por 17 o 20 puntos de diferencia y los Lobos también van a acceder a la final como Pumas Zacatlán. Ahora sí, la gran final entre Auténticos Tigres y Pumas CU, viernes 19 horas, otra vez en el Estadio Universitario. Va por el tricampeonato Auténticos Tigres y Pumas va por
el primer campeonato desde el 2010 que se lo quitó a los auténticos Tigres. ¿Tu pronóstico? Creo que se va a quedar allá en la Sultana del Norte, en San Nicolás de los Garza, en posesión de los Tigres el trofeo, y creo que lo van a lograr por menos de una anotación. Pues yo voy con los Pumas. Creo que toda la temporada lo he mantenido ese argumento. Pumas es mejor equipo que Auténticos Tigres en el 2013 y solamente los errores es lo que podría evitar que Pumas no saliera con la victoria en Monterrey. Eso pasó en temporada regular. Los errores, las entregas de balón que no habían tenido en toda la temporada, las cometieron contra Auténticos, les costó la derrota. Ahora creo que la situación será diferente. Creo que se juegue en el Universitario y no en el Gaspar más le viene bien a Pumas, más que los Auténticos Tigres. Por cierto, Auténticos perdió en agosto en ese mismo estadio, con ese abrió la temporada y ahora en ese estadio cerrará la temporada, y creo que la historia será similar, que Pumas se llevará la victoria por 7 de diferencia. ¿Tienes los juegos de CONADE? Claro que sí los tenemos aquí preparados, y por supuesto va a vivirse la final en el Grupo Libertad, donde los Cimarrones de Tijuana recibirán a los Zorros de Mexicali. Creo que se va a quedar con los locales. Cimarrones, me quedo con los Cimarrones por 10 de diferencia. Los Borregios van a visitar a sus hermanos del Estado de México y creo que los van a derrotar. Sí, el equipo del TEC va a salir con ese triunfo. También coincido contigo por 14 de diferencia. Los Borregos de Toluca van a visitar el municipio de Cholula, allá en Puebla, y creo que van a caer ante los aztecas. Qué complicado para Toluca esta situación, y estoy de acuerdo. La UDLA ya va a volver a meter más de por lo menos 30 puntos y se los va a hacer al equipo de TEC Toluca. El gran duelo de Metrópolis, la Ciudad de México contra la Ciudad de Guadalajara. Los Borregos Tapatíos van a visitar la capital de la República Mexicana y creo que van a dar la sorpresa allá en el sur de la ciudad. Me quedo también con Guadalajara. Creo que ellos finalmente alcanzarán esa victoria, y si no mal recuerdo significaría que Ciudad de México se quede sin postemporada. Así es. Y los Borregos Poblanos en el Cráter Azul van a recibir a los Legionarios. Creo que van a sacar una victoria. Sí, Puebla va a ganar, y claramente al equipo del Uninter. Bueno, con esto, Javier, concluimos nuestro programa del día de hoy. Los esperamos con sus comentarios en redes sociales. Repito, @GaboPacheco16 y @imagen RUJ. RUJ. Perfecto. Pues muchas gracias, Javier. No, gracias a ustedes y bueno, nos vemos la próxima. Gracias a Magda Baristo una vez más en la producción. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Que tenga una gran semana y la próxima platicaremos del campeón 2013 de la UNEFA. RadioTV.mx presentó Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx